Bueno, seguimos en hashtag internacional hablando de la expedición colombiana a la Antártida y les propongo que pasemos ahora a las investigaciones científicas que se hicieron durante estos meses en la Antártida. Para ello vamos a hablar con el doctor Castro aquí en el set y con Constanza Ricaurte, doctora en oceanografía del INVEMAR, que está conectada con nosotros desde Santa Marta. Vamos a preguntar a la producción si ya está la doctora Ricaurte en la línea. Bienvenida, doctora Ricaurte. Buenas noches, Laura. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí con un colega expedicionario, con el doctor Castro. Estamos aquí en el set y queríamos preguntarte en qué consistieron tus investigaciones durante el viaje. Ok, bueno, mi investigación en la Antártica pues realmente está enmarcada dentro de los temas de oceanografía y clima, que es en lo que he venido trabajando. Realmente consiste pues en una reconstrucción de la temperatura superficial del mar entre la zona del Pacífico colombiano y la región antártica, especialmente enfatizando en los cambios asociados con el fenómeno del Niño, que es realmente uno de los moduladores del clima más importantes reconocidos. ¿Y ya hay resultados preliminares de esas investigaciones, doctora Ricaurte? Bueno, pues realmente lo que hicimos en la expedición es caracterizar las condiciones oceanográficas y climáticas actuales, y esto para poder comparar con lo que vamos a encontrar con otras técnicas que usamos, que es el estudio a través de imágenes de satélite y la reconstrucción de la historia, digamos así, de la temperatura a partir de núcleos de sedimentos. Todavía estamos estudiando lo que encontramos, no hemos avanzado todavía en los resultados, no podríamos hablar de ellos en este momento. Veo en su hoja de vida que usted es especialista en paleoclima. ¿Nos puede explicar qué es eso? Bueno, a ver, lo que trabajé durante mi doctorado fue reconstruir, esto del paleoclima es reconstruir condiciones antiguas del clima, ¿no? Cómo era el clima en el pasado a partir de algunos elementos que hay en la naturaleza, y en mi caso pues fue a través del estudio en los núcleos de sedimentos. Específicamente es reconstruir los cambios en la lluvia en una zona de México a partir de esta información. Doctora, ¿y qué se siente estar allá? ¿Cómo fue la experiencia? Pues como lo decía mi compañero Juan, es realmente una experiencia maravillosa realmente. La Antártica pues tiene un paisaje impresionante. Realmente lo impacta a uno entender pues cuál es como esa fuerza que tiene algo que parece inerte, que es el hielo, ¿cierto? Pero realmente no es inerte, es un modelador del paisaje y un gran modulador del clima de nuestro planeta. Entonces eso es impresionante realmente. Doctor Castro, ¿hay que tomar medidas de salud especiales antes de viajar a la Antártida? Bueno, en primera instancia hay unas condiciones en la parte de adaptación, y uno de los trabajos que estuvimos haciendo es qué tanta respuesta cardiovascular y de adaptación deberíamos tener para hacerlo. Nosotros somos un país netamente tropical, donde manejamos temperaturas en Cartagena, que era la mayoría de la población, de por encima de los 30 grados, y estábamos enfrentando a temperaturas bajo 0 grados. Entonces, ¿más o menos qué temperaturas, doctor Castro? Entre 10 a menos 20 estaríamos, algunos días menos 30. Una base rusa, que Vostok, ha reportado la temperatura más baja del mundo, de menos 89.2 en el invierno de hace algunos años. Entonces digamos que por eso es mucho más favorable ir en verano, en donde las temperaturas, digamos que podría uno hacer mejores procesos de adaptación. De importancia, dentro de lo que nosotros pudimos hacer, era unos grupos de control en los que algunos iban a hacer ejercicio como mecanismo de adaptación y otros serían pacientes de control sedentarios.
Y mi respuesta y mi hipótesis que pensaría era que la gente que estaba entrenada iba a tener una mejor condición en Antártida. Y la respuesta es, no mejoró su condición, porque había un factor que era la temperatura y la misma presión barométrica que variaba un poco, que nos hacía pensar que su composición corporal y su capacidad cardiopulmonar no le permitiera mejorar. Y los que tuvimos de control en la parte sedentaria, definitivamente sí disminuyeron hasta casi un 20% su condición. Esto nos hace inferir que uno debe tener una condición cardiovascular y debe hacer una preparación con antelación para enfrentar estas temperaturas. Ok, doctora Ricaurte, ¿cuántas mujeres había en la expedición? Éramos 13 mujeres a bordo, entre científicas y tripulantes del buque. 13. ¿Y un total de cuántos? De un total de 102 expedicionarios. Y entonces, en cuestiones de género, ¿qué diferencia encontró usted entre mujeres y hombres? En la composición. No, pues realmente creo que no hubo diferencias entre mujeres y hombres. Pues creo que al revés, siendo tan pocas, teníamos algunos privilegios y éramos un poco consentidas por ese gran número de compañeros hombres a bordo. Bueno, me alegro que la hayan consentido, sobre todo en un clima tan hostil. Pero también, digamos, que quería saber que en términos científicos, ¿qué había encontrado el doctor Castro en las diferencias de género? Cuando hablamos de género en la composición corporal, la mujer tiene un mayor porcentaje de grasa proporcionalmente por el volumen corporal total. De tal manera que una de las preguntas que nos abre una nueva línea de investigación es si ese porcentaje de grasa que encontraba que en las mujeres es mucho más alto y que fisiológicamente a través de la exposición a estas temperaturas se podría aumentar. Una de las buenas preguntas para responder sería si esa grasa que está aumentando por una exposición a temperaturas extremas podría ser una grasa parda, entendiendo que la grasa parda es de buena calidad. Entonces nos serviría como un factor protector a esta exposición. No sé si puede ser el mismo frío, puede ser la adaptación previa de una condición cardiovascular, que nos podría decir que si es una grasa parda la que estamos aumentando a la exposición, pues sería una buena cosa porque esta grasa es de buena calidad. Bueno, vemos que han avanzado en las investigaciones científicas, tanto la doctora Ricaurte como el doctor Castro. Empiezo por la doctora. Le pregunto, ¿tiene planes de volver? Pues la realidad, sí. Yo creo que todos los que estuvimos en Antártica tenemos la idea de regresar, porque como lo decían los compañeros en el set, es apenas el primer peldaño de la investigación científica en de Colombia en la Antártica. Pues realmente la investigación se hace tras muchas campañas de campo y muchos procesos de investigación seguidos. Entonces nomás es el primer peldaño. Pues la idea sí es regresar, y no necesariamente regresar con un buque de Colombia, sino a través de la cooperación con otros países que ya están más establecidos en la zona. ¿Y usted tiene planes de seguir? Yo creo que los 4 puntos iniciales que trabajamos desde el punto de vista fisiología, que fue la parte de adaptación cardiovascular, el tema de sueño y fatiga. Hay un tema que se habla del síndrome T3 polar, que es un hipotiroidismo inducido, nos abre cualquier cantidad de líneas. Digamos que uno, teniendo la oportunidad de conocerlo, se da cuenta que con la cooperación de amigos, de colegas, se pueden hacer estudios multicéntricos que nos va a dar mucho más valor a nuestros aportes científicos, tomando una base uruguaya, tomando una base chilena, una base peruana, en donde tenemos muchos más sujetos, tenemos más seguimiento en este tipo de pacientes. Podemos hacer muestras de laboratorio que nos van a hacer mucho más puntuales los resultados y nos va a dar mucho más peso a nuestros resultados. Bueno, quería preguntarles a ver si alguno de los dos sabía sobre el tema de esta nueva especie de coral que se encontró y qué más encontraron los biólogos marinos, colegas de ustedes en la expedición. Doctora, ¿usted sabe algo de ese tema?
Bueno, realmente la expedición pues no tuvo un componente muy grande dentro del tema biológico, ¿no? Lo que hicimos específicamente para el tema biológico era lo que estaba relacionado con el ictioplancton y con los mamíferos marinos. Lo que colectamos fue realmente producto de un golpe de suerte cuando lanzamos la draga. Vino dentro de la draga una especie de coral, no es una especie nueva. Lo que hemos estado analizando, los estudios los estamos haciendo en el INVEMAR a través de nuestro Museo de Historia Marina, que está asociado a otro programa del Instituto y lo que se encontró es que es un coral que ya es característico de zonas profundas antárticas, no es una especie nueva, pero sí es, por ejemplo, el primer registro dentro de las expediciones que se hacen en el estrecho de Gerlache, que fue la zona que nosotros visitamos. Bueno, muy interesante, doctora. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a usted, Laura, por invitarme. Ya la tendremos otra vez aquí. Cuando vuelvan a la Antártida, están hablando de cooperación. Le iba a preguntar a los capitanes si me pueden decir si ya se está adelantando algún tipo de proyecto de cooperación colombiana con algún otro país para darle seguimiento a estas investigaciones. Como explicaba mi capitán Pineda, el Plan Nacional, Laura, contempla unas fases. Entonces es importante, él le explicó cómo después de la firma Colombia avanza a participar en reuniones, a tratar de enviar investigadores y la segunda fase fue esta que acabamos de dar. El tiempo que nos tomamos, pues estamos saliendo de un conflicto en el cual las capacidades del país están concentradas en otros temas y ahora tenemos la oportunidad de llevarle al país este proyecto para que sea promovido a la tercera fase. La segunda fase fue llevar una expedición. La tercera será tener una estación permanente en la Antártida. Aquí va una respuesta a una pregunta que nos acaba de llegar, justamente sobre si habrá misión permanente. ¿Sí habrá? No, tenemos que mover el escenario político para que podamos llegar a lo que queremos. Si realmente es valioso para el país, si los resultados nos dieron el costo-beneficio que tú estás buscando. Sí. Eso va a ser muy importante y el movimiento comienza ahora con un programa como estos que permite visualizar la labor de los investigadores, que tenemos una lista larga, Laura, si nos permites mencionarla. Sí, por supuesto. Les propongo que miremos una segunda nota sobre la Antártida y volvemos con la lista de las entidades que se han comprometido con este proyecto colombiano en la Antártida. La Antártida está rodeada por el Océano Glacial Antártico. Tiene una extensión de 13,2 millones cuadrados de kilómetros cubiertos de hielo, equivalentes al 95% del hielo del planeta. Es un continente rico en minerales como el carbón, el cobre y la plata, además de gas y petróleo. Contiene gran reserva de agua y riqueza pesquera. El 1 de diciembre de 1959, en la ciudad de Washington, se firmó un tratado que entró en vigencia en 1961. Este contó con el apoyo de 12 países, entre los que se encuentran Japón, Reino Unido, Argentina y Australia. En 1991 se extendió el tratado y se declaró a la Antártida un continente de paz, además de patrimonio de la humanidad. Este tratado tiene como finalidad evitar la explotación de los recursos naturales de esta zona polar y ejercer soberanía sobre ellos. Afirma que la Antártida solo podrá ser utilizada con fines pacíficos y para investigaciones científicas. Entre los signatarios del tratado hay 7 países: Argentina, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y Reino Unido, con reclamos territoriales, para lo cual el tratado en el artículo 4 explica y responde que no se harán nuevas reclamaciones de soberanía territorial en la Antártida, ni se ampliarán las reclamaciones anteriormente hechas, mientras el presente tratado se halle vigente. La Antártida, declarada Reserva Natural de la Humanidad, es prácticamente el único continente que no ha sufrido la degradación de su ecosistema. Este lugar se ha convertido en un laboratorio natural para el estudio del cambio climático global. Esta es una región completamente deshabitada y solo cuenta con la presencia temporal de los investigadores y científicos provenientes de diversos países.
Las investigaciones que se llevan a cabo en la Antártida abarcan muchos campos de la ciencia. Un ejemplo claro fue la investigación científica que empezó en la celebración del primer año polar en 1882 y en el que se realizaron observaciones de meteorología y magnetismo, al igual que en el segundo año en 1932. En 1897 se realiza la primera expedición científica internacional comandada por el belga Adrien de Gerlache, que ocupó la exploración del estrecho que lleva su nombre, el estrecho de Gerlache. A esta primera expedición le siguen otras como la de Shackleton, con fines de estudios topográficos, geológicos, biológicos, meteorológicos y oceanográficos. En los últimos años ha aumentado considerablemente el interés por mejorar las redes de observación y el seguimiento de procesos relacionados con el cambio climático. Países como Chile, Perú, Argentina y Colombia han realizado expediciones científicas al continente antártico. Bueno, Ricardo Carrillo aquí, capitán Pineda, quería saber qué rol había tenido el INVEMAR y digamos hay varias preguntas sobre este tema que ya habíamos tocado un poquito sobre digamos cuántas entidades se sumaron a esta iniciativa y usted quería contarnos un poco cómo había sido. La convocatoria fue abierta y en principio hubo 13 entidades que respondieron al llamado. De pronto tal vez por tradición, por alguna compatibilidad de algunos estudios que estaban desarrollando, esas entidades van a ver que el tema no es meramente biológico, sino que hubo diversidad de estudios, ¿no? Y diversidad de tomas de datos. Empezamos, pues voy a hablar de la Dirección General Marítima, trabajó en temas de oceanografía, tomó profundidades para permitir que a futuro las embarcaciones naveguen más seguras por algunos sectores, que se está trabajando en asocio con la Universidad Andrés Bello y con el CHOA de Chile. O sea que ya empezamos a ver efectos de la integración y de la cooperación de otro nivel, ¿no? Que ya es el nivel académico. Hablemos de Cotecmar, la Corporación de Ciencia y Tecnología. Cotecmar, como sabemos, lleva fabricando embarcaciones hace varios años, entonces fue a poner allá a prueba sus materiales compuestos. Entonces, ahí hay algo de ingeniería naval, ¿de acuerdo? Que tiene aplicación al país, por supuesto, en condiciones extremas. Hablamos de la Escuela Naval, fue a hablar de hidrodinámica, tomó datos y está investigando ese tema. La Fuerza Aérea Colombiana, ya nos hablaba bien el mayor de todo el tema médico que están desarrollando, que tiene también conexión para ellos en el tema aeronáutico y el tema aeroespacial, claro, en condiciones extremas. La Universidad del Norte, temas de clima. Entonces, nuevamente, no es un tema biológico, sino un tema climático. El INVEMAR, nos hablaba la doctora Costanza, interesado en el tema del niño. Sabemos que el niño es un tema global que nos está afectando. Lo que le pase al Pacífico Oeste nos afecta a nosotros. Ese fue tema de investigación de ellos. Mamíferos marinos. Estuvieron involucrados la Fundación Malpelo, la Fundación Omacha, Conservación Internacional, Yubarta, la Comisión Colombiana del Océano y el tema de ictioplancton para pesca estuvo la Universidad del Valle y la Universidad de Antioquia. Yo quisiera hacerles esta pregunta porque nos quedamos sin tiempo. Esta es la última pregunta para ustedes. Ustedes acaban de decir la tercera fase de nuestro plan de acción en la Antártida es la misión permanente. ¿Quiénes son los enemigos políticos de este plan? O sea, ¿dónde están los obstáculos para que la presencia permanente de Colombia en la Antártida sea una realidad? Yo creo que está en la conciencia de cada ciudadano colombiano. En el momento en que entendamos que la huella de carbono que generamos cada uno, cada día, está impactando el clima global. Y en el día en que el clima se convierta en un tema político importante para nuestro país. Ese día vamos a hablar de ríos, de recursos hídricos, de playas, de erosión costera y otros temas que están pendientes, que están directamente relacionados con la Antártida. O sea, es decir, esta misión permanente no está financiada y toca salir a buscar estos recursos, ¿verdad? Sí, señora. Entonces, ¿la decisión final está dónde? ¿Ministerio de Defensa o en Congreso? ¿O dónde?
que más que hablar de enemigo político, recordemos que al interior de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano funge el Comité Técnico Nacional de Asuntos Antárticos, que está integrado por más de 20 entidades, por ministerios, universidades. De allí se están pues tomando las decisiones hacia la proyección de la Antártida. Ahí está la Cancillería, está el Ministerio de Defensa. Entonces digamos que hay un interés de todas las entidades para que este programa antártico progrese. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Les agradezco a nuestros invitados haberse tomado el tiempo de venir a hablar de Colombia en la Antártida. Los invitamos a ver mañana en la página web de Canal Capital, buscar los blogs Capital, donde encontrarán un comentario analítico de este programa. Le agradecemos a la Universidad Jorge Tadeo Lozano la ayuda que nos prestó para construir este programa sobre la Antártida. Los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todas las noches a las 9. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muy buenas noches.